Amados hermanos, un cordial saludo. Bienvenidos a nuestra reflexión en esta mañana. Doy gracias al Señor por sus bondades, por sus misericordias, de permitirnos que su palabra esté en nuestras manos y también que podamos reflexionar sobre ella, meditarla. Y por supuesto el deseo del Señor es que una vez informados podamos llevarlo a la práctica. Entonces bienvenidos una vez más y doy gracias al Señor por permitirme compartir en Génesis capítulo 37. Ahí ya estamos, Génesis capítulo 37. Y la pregunta que aparece para que reflexionemos sobre ella en el día de hoy está en el versículo 8. Y dice la escritura: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? ¿Reinarás tú sobre nosotros y señorearás sobre nosotros? Ya como ustedes, los que han venido siguiendo estas reflexiones, saben del método que estoy usando, el método inductivo para la interpretación de la escritura. No todas las preguntas, sino simplemente 3 preguntas que estoy utilizando para dar claridad a la enseñanza que quiero compartir. Entonces, también para recordarles, mis amados, que cualquier texto que usted vaya a revisar, que vaya a considerar, importante contexto inmediato, contexto gramatical, contexto histórico, contexto bíblico. Todos los contextos de ese texto hay que tenerlos presentes para dar una correcta interpretación y no decirlo de lo que de pronto nosotros creemos o lo que nosotros pensamos, sino lo que Dios dice. Entonces, 3 preguntas que estoy haciendo a esta pregunta que vamos a considerar en el día de hoy. ¿Quién pregunta? ¿A quién le pregunta? ¿Y por qué de esta pregunta? Bueno, oremos y que el Señor sea dándonos guía, dirección y sabiduría. Muchas gracias, Padre, por darnos esta oportunidad de estar en tu presencia. Muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por que eres tú nuestro Dios. Y bueno, Señor, ayúdanos, Padre, con esta reflexión que nos vas a regalar en el día de hoy, a poder ser imparciales, Señor, a poder amar a todos conforme tú lo haces, sin acepción de personas. Ruego que guardes, Señor, nuestras actitudes entre nosotros también, como familia, como hermanos en Cristo. Y por favor que nos ayudes a poner por obra, Señor, tu bendita y preciosa palabra. Muchas gracias, Señor, te damos en Cristo. Amén. Bueno, mis amados, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? ¿Quién pregunta? ¿A quién le pregunta? ¿Y por qué aparece esta pregunta allí? Necesitamos mirar un poquito el contexto inmediato y quiero que me acompañen, por favor, a Génesis 37. Voy a leer del versículo 1 hasta el 8. Dice la escritura: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban al derredor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Bueno, mis amados, aquí como vemos que quien hace esta pregunta, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros?, son los hermanos de José, los hijos de Jacob. Recordemos que hubo varios hijos con varias esposas. Jacob tuvo bastante descendencia y vemos que aquí hay conflicto, hay división entre ellos, hay, situaciones y actitudes que desafortunadamente se dañan a la persona, se dañan ellos, dañan la familia. Y vemos aquí en este marco que
nos presenta la palabra de Dios cosas que debemos considerar. Lo primero, mis amados hermanos, es que Jacob ya estaba establecido en la tierra donde Dios le había prometido. Donde Dios allí con Labán le había dicho que regresara a la tierra de su padre, allí está Jacob ya. Se establece Jacob, empieza a hacer su trabajo, a desarrollar su vida diaria, su rutina, allí en familia, con sus hijos. Sus hijos empiezan a cuidar sus ovejas, pero desafortunadamente, mis amados hermanos, se suscita y surge algo triste entre estos hermanos. Dice aquí la escritura, en versículo 3, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Un aspecto que debemos tener en cuenta aquí es que Jacob, Israel, amaba a José más que a sus demás hermanos. Había preferencia, y como vemos allí, le hace una túnica de colores. ¿Qué es el significado o qué quería decir con esto? La Biblia no es clara en este aspecto, pero sí un distintivo que lo hacía particular a sus hermanos. Entonces, y aún no solamente que Jacob tenía preferencia por José, sino que también José comunicaba a su padre Jacob las malas acciones que hacían sus hermanos. Por eso le rechazaban, por eso también como veían que Jacob le amaba, le rechazaban aún más. Y vemos que esto es reiterativo, mis amados. El aborrecimiento, aquí nos dice la palabra del Señor también en el versículo 4, y viendo sus hermanos que su padre amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea que sus expresiones eran de apatía, de rechazo, seguramente palabras ásperas, palabras que no edificaban ni mostraban el amor, más bien el odio y el rencor que tenían a su hermano. Y también, como aparece aquí, miren, dice la escritura, respondieron sus hermanos, versículo 8, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Para abonar más a la hostilidad que estos hermanos tenían por José, cuando Dios le revela un sueño a José y José se lo da a conocer a sus hermanos, pues ellos, por supuesto, le aborrecen más y más y más. Entonces aquí, quienes están haciendo esta pregunta son los hermanos de José a José, por el sueño que Dios le había revelado a José y que le estaba ya manifestando lo que iba a ser José en medio de su familia. ¿Que eso se llevó a cabo? Sí. El cumplimiento de este sueño sí se cumple. Y también en este aspecto, mis amados, les debo también hacer buen énfasis en este aspecto, que estamos hablando en Génesis, en la forma como Dios se revelaba y daba a conocer su voluntad. Aquí lo vemos que la voluntad de Dios expresada a José se hizo por medio de un sueño. Ya hoy en día nosotros no debemos mirar y considerar y descansar que Dios se va a revelar por medio de sueños. No, revelación nueva no hay. Y Dios no se va a revelar. Que de pronto tengamos sueños acerca de lo que hemos leído en la Biblia, de lo que Dios nos ha mostrado a través de su palabra, pues amén. Pero ya no es nada nuevo. Es algo simplemente un recorderis que a través del sueño puede ser. El Señor nos está recordando su palabra. Pero que haya nueva revelación y que Dios se muestre su voluntad. De esta manera ya no hay. Si ustedes me acompañan un momentico, por favor, a Hebreos capítulo 1, nos dice aquí la escritura en capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo
hizo el universo y sigue hablando del Señor Jesucristo. Es claro, y el énfasis que quiero hacer, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. O sea que revelaciones, visiones, sueños que Dios utilizó, eso fue en la dispensación pasada, el tiempo pasado, a los padres por los profetas, porque aquí si usted puede considerar y ver, esto es en pasado que está hablando, no en presente ni en futuro, sino en pasado. Cosas que Dios se manifestó, cosas que Dios usó para manifestar su voluntad, fue a través de visiones, sueños, revelaciones, audiblemente. Bueno, hay varias formas y maneras que ya en estos días no. ¿Por qué hoy no? Porque ya tenemos la palabra profética más segura. La palabra de Dios en nuestras manos, ya toda la revelación está cerrada, ya lo que Dios quería que nosotros conociéramos lo dio a conocer a través de su palabra, entonces ya no hay revelación nueva. Otro aspecto, mis amados, que quiero que tengamos presente ya como exhortación aquí de lo aprendido y de lo que el Señor nos está mostrando a través de la vida de Jacob y José y sus hermanos. También la Biblia nos exhorta y que debemos tener en cuenta un aspecto importante, es lo que nos dice para nosotros, para la iglesia, en Efesios capítulo 6. Nos dice la Escritura, aquí dando orientación el Señor a lo que es la vida en Cristo Jesús, nos dice claramente en Efesios capítulo 6 que los padres no deben provocar a ira a sus hijos, no exasperarlos. Y con lo que hizo Jacob, como estaba obrando Jacob, por sus sentimientos, por sus emociones, por la afinidad, por el entorno en que nació José de Raquel, la mujer que más amaba, por esa afinidad que él tenía, por esos sentimientos, sesgó e inclinó la balanza para amar más a José que a sus hermanos, y esto fue notorio en sus hermanos. Entonces, la exhortación está, mis amados, en estos dos sentidos. Uno, mis amados hermanos, que no se debe hacer. Yo le animo a usted, Padre en Cristo Jesús, usted por la gracia del Señor que ha recibido la herencia de Dios que son los hijos, pues mire, creo que esto ya nos lo han compartido otros pastores, la Biblia nos lo dice, quizá también lo hemos enseñado de no hacer acepción dentro del núcleo familiar. Miren, no daña a sus demás hijos por tener preferencia a uno, porque tiene afinidad usted con uno. No, le animo en el Señor para que usted pueda estar sujeto a la Escritura, estar obedeciendo al Señor y procurar ser imparcial. ¿Para qué? Para que no se vaya a dañar la armonía de la familia, no se vaya a dañar la armonía entre los hermanos por la preferencia que usted, padre, pueda mostrar por alguno de sus hijos. Dios guarde en esto, mire lo desastroso, y si usted puede seguir leyendo la Escritura y puede seguir mirando lo que la palabra de Dios nos dice acerca de esas consecuencias tan lamentables que se dieron por esa exclusividad, pues espero en el Señor que la Biblia le muestre que eso no se debe hacer. No hay que hacer acepción de personas y menos con los hijos. Y dos, lo primero es eso, y lo segundo, que ya no hay nuevas revelaciones. Ya lo que Dios quería decir, lo dijo y ya está cerrado esa parte de la voluntad del Señor para ser revelada. Dios les bendiga, muchas gracias por su atención y bendiciones.